Soy un guardaespaldas completamente normal y protejo de manera muy normal al director que debo proteger. Hasta que de repente alguien me metió en un grupo pequeño de la empresa. Pasé toda una noche leyendo todas las historias de fans sobre el director y yo que compartían en ese grupo. Cuando llegué a la última, finalmente no pude soportarlo más. ¿Quién escribió esto? ¿No tienen humanidad? ¿Quién demonios nos escribió incluso yendo a la cama juntos? 1. Me llamo Luis. Como sugiere mi nombre, soy muy disciplinado conmigo mismo y, durante mi carrera como guardaespaldas, he sido diligente y dedicado. En menos de 3 años bajo las órdenes del director, me convertí en el guardaespaldas estrella. El director Javier siempre me dice que mientras él esté a mi lado, nadie puede tocar un solo pelo de su cabeza. Él no necesita decirlo. Con solo verme día tras día en su oficina sosteniendo un matamoscas, no es difícil notar que ni siquiera permitiré que un ser vivo le toque un pelo. Nunca imaginé que después de todos estos años de esmero, siempre manteniendo pensamientos de respeto hacia el director, al final, con esta imagen de hétero inflexible, totalmente recto, la gente pudiera distorsionar a escondidas la relación entre el director y yo, y además de esa manera. Si mis padres vieran esto, sería una vergüenza intolerable. Dejé mi ciudad natal hace 2 años precisamente para dedicarme a este tipo de actividades. Es demasiado. Simplemente no son humanos. Castigo. Debe haber un castigo severo. Esto es difamación. Esto es calumnia. Pensando en esto, ya tenía preparado el café para el director Javier y decidí denunciar el asunto. Frente a mí estaba la espalda del director, contemplando el tráfico intenso fuera de la empresa. La primera vez que vi al director Javier, pensé que era la definición misma de un director de novela. Tanto en apariencia como en capacidades, siempre ha sido mi orgullo, algo de lo que alardeo con otros colegas. ¿Cómo podría un director tan elevado, tan arrogante, ser rebajado a una herramienta de burlas junto con alguien como yo, de talento extraordinario, presencia imponente y belleza excepcional? Me acerqué, lleno de indignación, y justo cuando iba a hablar, me asustó la escena frente a mí. Me cubrí la boca, retrocediendo sorprendido. El director. Él. Él estaba sonriendo. Llevo 3 años en la empresa. Era la primera vez que veía sonreír al director Javier. ¿Director? Solo después de que hablé, el director se dio cuenta de mi presencia. La sonrisa en sus labios desapareció mientras con la pierna acercaba la silla y se sentaba. ¿Por qué no llamaste a la puerta? Casi se me salen los nudillos de tanto golpear. El director Javier asintió pensativamente. Di un paso al frente. Director, ¿qué le tiene tan contento? Nada. Entonces, ¿por qué sonreía? La boca estaba cansada y fue a descansar un rato arriba. Mientras decía esto, una sonrisa inexplicable apareció de nuevo en sus labios. Justo cuando iba a hablar sobre las historias de fans, él giró la cabeza y preguntó sin motivo, Luis, dime, si alguien siempre intenta llamar tu atención, ¿significa que le gusto? ¿Quién intenta llamar su atención? Luis, ¿qué opinas de mi apariencia? Muy de director. Luis, ¿qué opinas de mi carácter? Muy de director. Luis, ¿qué tipo de persona crees que me gustaría? Muy dir. Escuché claramente la pregunta y me detuve de repente. ¿Qué? Director, ¿qué le pasa? ¿Acaso tiene un interés romántico? ¿Quién es? Él negó suavemente la cabeza con una leve sonrisa. Es solo que conocía a alguien, muy especial. De repente, sentí un vacío en el corazón y me mordí el labio. ¿Es una mujer? ¿Si no? Una chica. Bien. Suspiré aliviado y me golpeé el pecho en silencio. Un momento. ¿Por qué di ese suspiro de alivio? El director no es el director de esas historias de fans, por supuesto que le gustan las chicas. ¿Qué pasa con este sentimiento de querer evitarlo como a la plaga? Me preguntó algo. El director Javier tomó la taza de café de mi mano, levantó la mirada hacia mí y parecía esperar mi respuesta con ansias. La verdad es que he pensado en esto. Para alguien tan excelente como el director Javier, ¿qué clase de señorita de alta sociedad sería digna de él? Con eso en mente, también he estado buscando la pareja ideal para el director, que ya ronda los 30. Pero el director nunca ha carecido de mujeres a su alrededor, aunque parece que nadie ha logrado quedarse a su lado ni un momento. En el pasado, cuando pensaba en la pareja del director, siempre me venía a la mente la señorita
García, que solía aparecer a menudo cerca de él. Pero ahora, cuando el director me pregunta, no puedo evitar que me vengan a la cabeza las historias de fans de anoche. ¿Cómo me atrevo? Frente al director, ¿cómo puedo tener pensamientos tan impuros? Inmediatamente me di una bofetada. Maldita sí. ¿Director Javier? El director no entendía mi acción, su mirada mostraba confusión. ¿Qué haces? No me di la fuerza y casi me dejo sin aire. Me recuperé un poco y negué con la cabeza, no es nada. ¿Quién es esa mujer que le gusta? ¿Es de nuestra empresa? Al mencionarla, el director no pudo evitar esbozar una sonrisa. Asintió. ¿De verdad es de nuestra empresa? ¿Quién es? ¿Quién ha logrado acercarse al director bajo mi estricta vigilancia? El director Javier, tímidamente, se mordió el labio. Sonia. Ante mi silencio, el director, sin comprender, preguntó, ¿qué pasa? ¿La conoces? Mi rostro se ensombreció. No solo la conozco. Ella es además la administradora del grupo que escribe a escondidas historias de fans sobre nosotros. ¿No dices nada? ¿Qué te pasa hoy, siempre distraído? Molesto, torcí los labios, recordando lo que el director había dicho antes. ¿Por qué dijo antes que Sonia siempre intenta llamar su atención? ¿Qué ha hecho ella? Ella. Al pensar en Sonia, Javier esbozó una sonrisa tímida. Ella siempre me sigue. Luego, negó la cabeza y se rió con resignación. ¿Seguirle? ¿Ella se atreve a seguirle? Me enfurecí. ¿Cómo le ha seguido? ¿Cuándo le ha seguido? ¿Bajo mi vigilancia cercana ella se atreve a seguirle? Es que no me toma en serio. ¿Cuándo le sigue, por la mañana o por la noche? ¿Cómo es que nunca me he dado cuenta? ¿Hasta dónde le ha seguido? ¿Ha llegado a seguirle a casa? Con razón los detalles de la cama son tan precisos. Esta vieja pervertida. No tema, esta noche iré a su casa, yo me encargaré de ella. Mi voz resonó en toda la oficina, hasta los empleados que pasaban no pudieron evitar mirar hacia adentro. Enloquecido por la ira, agarré el traje negro del director de la silla y lo agité descontroladamente. Javier me miró con el rostro contraído. Después de un buen rato, finalmente habló con resignación. Primero suelta mi ropa. Recuperé la cordura. Javier todavía estaba procesando mis palabras, mientras yo seguía allí, furioso, maldiciendo a Sonia, deseando que durmiera con un ojo abierto cada noche. No contenta con escribir historias sobre nosotros, encima hace que el director crea que ella le gusta. ¿No sabes que el director es experto en autoconvencerse? ¿Qué hará el director cuando se entere de la verdad? Lo que dijiste sobre detalles en la cama, ¿qué detalles en la cama? Se acabó, ha procesado esa parte. Se me escapó en el calor del momento. Intenté desviar la mirada con fuerza, mirando hacia la ventana. Realmente no sabía cómo explicarlo. ¿Le digo que la persona que le gusta está escribiendo detalles íntimos sobre nosotros dos? ¿Tiene sentido eso? Claro que no. Maldita Sonia. Tarde o temprano acabaré contigo. Mi mente todavía funcionaba a toda velocidad cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe. Giré la cabeza y vi a Sonia corriendo hacia mí, agarrándome las manos con lágrimas de emoción en los ojos. ¿Qué detalles en la cama? ¿De quién son los detalles en la cama? ¿Qué le has hecho al director? ¿De qué detalles en la cama hablas? ¿Qué has hecho, muchacho? Lo has conquistado. La miré perplejo durante 2 segundos, entonces me di cuenta repentinamente de que algo andaba mal. Eché un vistazo a la gente apiñada fuera de la puerta, los conocía, todos eran miembros activos del grupo pequeño. A plena luz del día, ¿están sipeando en público? No. No podemos permitir que el director se entere del grupo pequeño. Este dolor solo yo debo soportarlo. En el siguiente instante, como un mono en la playa, agarré una escoba y ahuyenté a ese grupo de entusiastas. Luego, bajo la mirada del director, acusándola de allanamiento de oficina, arrastré a Sonia fuera de la oficina como si fuera un cadáver. 2. ¿Te metieron en el grupo? Sonia, a quien había arrastrado a tomar un café abajo, soltó un escupitajo, con el rostro enrojecido, tomó su teléfono y revisó la última persona añadida al grupo pequeño. Al abrir la foto de perfil, una expresión exasperada de oveja hermosa llenó toda la pantalla. Hizo una pausa y dijo sin pensar, con razón este idiota con foto de perfil de oveja hermosa me resultaba tan familiar. Hermana,
¿puedes insultar a escondidas? Al darse cuenta de que había dicho en voz alta lo que pensaba, Sonia me miró un poco avergonzada, acercó el café que tenía delante y dijo, toma un poco de café para calmarte. Fue un error de mi parte no verificar bien cuando te agregaron al grupo. Descarta, no volverá a pasar. Ya te he expulsado del grupo, no te enfades, no te enfades. ¿El punto es que me metieran en el grupo? Casi me río de la ira. Escondidos escriben historias de fans sobre nosotros dos, y además tan. Me sonrojé. ¿Acaso nos pidieron permiso? Y otra cosa. ¿Por qué soy el cero? Si soy tan valiente, y además tengo una tableta de chocolate. ¿Cómo se les ocurre describirme tan débil y delicado? ¿Tiene sentido? Lo siento mucho. Es que en el grupo hay más seguidoras a las que les gusta el director como 1 y tú como 0. Pero también hay historias donde tú eres el 1, ayer escribí una. ¿Dónde está? Déjame ver. Al oír esto, me apresuré a sentarme a su lado para mirar su teléfono. Esta historia, la escribí anoche sin dormir, puedes leerla. Ahí eres muy feroz, súper guapo. ¿Y entonces? Y entonces pasé una hora con Sonia en la planta baja leyendo el nuevo relato que había escrito anoche. Hasta que el director me envió un mensaje preguntándome dónde estaba, y entonces, con el rostro enrojecido, le devolví el teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tosí ligeramente y me froté las orejas ardientes, normal. Sonia se acercó a mí, normal, ¿y por qué te ruborizas? ¿Quién se ruboriza? Me puse como loco, es que escribes demasiado, explícito, ¿vale? Enamorarse es enamorarse, pero ¿para qué tanto beso? ¿Y besos? ¿Por qué siempre describes lo suaves que son los labios del director? ¿Cómo sabes tú que los labios del director son suaves? Sonia, ¿acaso son duros? Bueno, no tan duros. Sonia ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. Yo, no malinterpretes, no los he besado, solo le puse medicina para una úlcera en la boca y accidentalmente los toqué. Sonia asintió con aire de suficiencia y chasqueó la lengua, ya veo. No debería haberlo explicado, seguro que esta mujer ya está imaginando cosas. Pero después de todos estos años junto al director, ¿nunca has tenido pensamientos equivocados? ¿Cómo podría no sentir nada? El director es tan excelente, tan guapo, con un carácter tan bueno, ¿cómo podría no sentir nada? Pero este sentimiento mío es solo admiración. ¿Cómo podría desearlo? No. Lo negué rotundamente. Sonia dejó escapar un suspiro decepcionado. Tienes razón, shippear es cosa nuestra, ustedes no pueden actuar según nuestros deseos. No lo entendía, el director y yo tenemos una relación limpia, ¿cómo se les ocurrió shippearnos? Al oír esto, ella extendió la mano, me agarró la barbilla y dijo, mírame. Siguiendo su movimiento, la miré directamente. Me observó durante 5 segundos y luego soltó la mano. Quizás sea porque somos fujosis, vemos profundos sentimientos en todas partes. Pero siento que tú eres diferente con el director. Como hace un momento, definitivamente no me mirarías a mí, ni a los demás, con la misma mirada con que miras al director. ¿La mirada? Sí, la mirada que le diriges al director, como decirlo, es como, reprimida, pero incapaz de evitar acercarse, y al acercarse, temer profanarlo. Ni en mis dramas internos hay tanto análisis como el que haces, es un completo disparate. ¿Disparate? Sonia me miraba fijamente, como si quisiera encontrar algo en mis ojos. No sé de dónde vino la irritación, de repente me levanté de un salto. Respeto, eso es respeto. La miré fijamente y, bajo su mirada llena de significado, huí de la cafetería. 3. Es imposible que yo desee al director. Absolutamente imposible. Sonia está diciendo disparates. ¿Ella saca conclusiones precipitadas solo porque mi mirada hacia el director es diferente? Además, el director es tan excelente, no creo que ella, después de conocerlo bien, pueda mirarlo con indiferencia. Es respeto. Definitivamente es respeto. Luis. Siempre he sido hetero, ¿cómo podría gustarme el director? Si me gustara el director, ¿podría haber vivido todos estos años en su casa con la mente en blanco? Luis. Si ni siquiera puede distinguir entre una mirada de respeto y una de gusto, ¿cómo se atreve a shippearnos? Luis, ¿estás sordo? Acostado en el sofá del director,
Todavía inmerso en mis pensamientos, el grito desesperado del director me devolvió a la realidad. Me levanté de un salto. Presente. Presente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay cucarachas o bichos? ¿Dónde están? Voy a atraparlos. El director me miró sin comprender, la rabia contenida a punto de estallar. Y yo me quedé mirando fijamente a Javier, solo sintiendo un zumbido en la cabeza. Javier estaba de pie frente a mí, obviamente acababa de salir de la ducha, con la parte inferior del cuerpo envuelta en no sé qué trozo de tela de colores. Frustrado, se pasó la mano por el cabello, se lo echó hacia atrás, mostrando su rostro limpio y apuesto sin obstáculos. Y la barbilla todavía goteaba agua, que resbalaba por sus abdominales. ¿Me lavaste el pijama? Asentí, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Era nuevo. Da igual. ¿Lo lavaste y no pensaste en dejar uno nuevo a la puerta? Te estuve llamando un montón para que me trajeras el pijama, ¿en qué estabas pensando? Estaba pensando. Director, tiene muy buen físico. Normalmente veía a Javier siempre con traje, aunque a menudo pasaba la noche en su casa, nunca se había mostrado sin camisa delante de mí. Antes solo pensaba que era delgado, pero ahora descubrí que en su cuerpo delgado no sobraba ni un gramo de carne. Quizás mi mirada era demasiado intensa. Javier lentamente levantó las manos y se cubrió el pecho. ¿Qué estás diciendo? Al reaccionar, me apresuré a negar con las manos. No, solo le estaba halagando de verdad, no quise decir nada más, no me malinterprete. Definitivamente no es que le desee y le esté espiando. Tampoco es eso, no le estaba espiando. No me gusta, por favor, no se equivoque. ¿Quién ha dicho que le gusto? ¿Por qué te pones tan nervioso? Javier extendió la mano y la apoyó en mi frente. ¿Qué te pasa esta noche? Parece que estás poseído. La mano del director todavía goteaba agua, y cuando la puso en mi frente, una gota resbaló por la nariz. Retrocedí como si me hubiera electrocutado, esquivándome como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué te escondes? Luis, ¿tienes fiebre? Al tocarte, noto que estás caliente. Salté del sofá como un resorte, mientras el director me perseguía sin parar. Tengo sueño. Necesito dormir. Son solo las 5, ¿cómo vas a dormir? Ven, déjame ver si tienes fiebre. No tengo fiebre, deje de perseguirme, quiero comer. ¿Y ahora quieres comer? Javier dio unos pasos rápidos para agarrarme, justo cuando me sujetaba por el cuello, pisé sin querer la tela que envolvía la parte inferior de su cuerpo. Mientras la tela se deslizaba, caí de rodillas directamente frente a él. Luis. 4. Como había ofendido al director, él, enfadado, me prohibió dormir dentro de la habitación. Tumbado en el sofá, el tono de aviso de mi teléfono no paraba de sonar como loco. Javier, desde el dormitorio, gritó, en silencio. Rápidamente lo puse en modo vibración. Sonia seguía enviándome mensajes frenéticamente. ¿Otra vez vas a dormir a casa del director esta noche? ¿Dónde duermes? ¿Es en la misma cama que él? ¿El director duerme con ropa? ¿Qué han hecho en esta hora que llevas en su casa? ¿Qué planes tienen para la larga noche que les espera? Conteniendo las ganas de estrellar el teléfono, respondí, será mejor que no seas tan pervertida. Sonia respondió al instante, ¿me estás dando órdenes a mí? ¿También le hablas así al director? Vete. Sonia, no seas tan malo, es que tenemos curiosidad de verdad, ¿por qué el director siempre te hace dormir en su casa? Piensa, ¿ha llevado el director a alguien más a su casa? ¿Crees que quizás, tal vez, le gustas un poquito, solo que él mismo no se ha dado cuenta? Es porque le da miedo la oscuridad y los insectos, por eso siempre me llama para quedarme en su casa. Además, si duermo, es en la camita que me preparó, no es como tú te imaginas. Sonia, sorprendida, ¿y además te preparó una camita en su habitación? ¿Eso no es amor? ¿Amor? ¿Qué amor ni qué nada? Él está enamorado de ti. Me sentía muy agitado, no respondía Sonia, apoyé la cabeza en el sofá y moví las piernas con fastidio. No se oía ningún ruido en el dormitorio, probablemente ya se había dormido. Tumbado boca abajo, no tenía nada de sueño, mi mente solo daba vueltas a lo que Sonia me había dicho antes. ¿Crees que tal vez le gustas un poquito, solo que él mismo no se ha dado cuenta?
Recordando la emoción que sentí al tener contacto cercano con el director hace un rato, no pude evitar tocarme el corazón. ¿Es posible que a uno le guste a alguien y no darse cuenta? 5. Luis. En mis 3 años como guardaespaldas, puedo decir que he sido bastante competente, al menos en lo que respecta a cuando Javier me llama, siempre respondo al instante. Así que, incluso cuando estaba inmerso en un sueño indecible, podía abrir los ojos de inmediato y recuperar la lucidez al segundo. Presente. Iba a incorporarme, pero cuando abrí los ojos, Javier tenía la mano apoyada en mi frente. Javier parecía no haber dormido bien, las ojeras se le veían claramente, y el cabello, normalmente bien arreglado, ahora estaba despeinado. Yo, tumbado en el sofá, lo miraba fijamente. El sofá debajo de mí era como un enorme remolino, arrastrando mi cuerpo hacia abajo, cada vez me costaba más respirar, pero sabía que si me acercaba un poco más a él, renacería. Pensándolo, lo hice. Me incorporé a medias, acercándome a ese rostro que ahora me embriagaba, cada vez más cerca. ¿Qué iba a hacer? No lo sabía, pero definitivamente no era intentar besarlo, o hacer algo más atrevido. Solo, quería estar más cerca de él. Javier me echó un vistazo, sus pestañas temblaron ligeramente, luego extendió la mano y comenzó a desabrocharme los botones. Yo todavía estaba inmerso en mi mundo, y de repente sentí sus yemas de los dedos. Solo un leve contacto, pero fue como una pequeña descarga eléctrica que fluyó desde mi corazón hacia las 4 extremidades. Javier me miraba, y su mano bajaba desde el cuello. Tragué saliva, sintiendo una inexplicable emoción. ¿Qué era esta sensación de transgresión? Si estamos completamente limpios. Además, ¿no es esto un poco rápido? ¿Directamente así? Mi respiración se hacía cada vez más entrecortada, aunque mi mente pensaba que esto no estaba bien, en la realidad seguía sin moverme. Ni siquiera he aclarado mis sentimientos, ¿está bien que hagamos esto directamente? ¿Y si el director solo está actuando por un impulso matutino? La mano del director ya había llegado a mi pecho, yo temblaba ligeramente, y ya me había mordido los labios hasta hacerlo sangre. Esto no está bien. No. Alto. Luis. No puedes hundirte. El director está confundido, pero tú no. Apretando los dientes, empujé al director con fuerza y grité, esto no se puede hacer. Javier, perdiendo el equilibrio, cayó al suelo. Yo, liberado, respiré aliviado. El director, sentado en el suelo, me miraba con asombro. Seguí su mirada y me fijé en el termómetro que había sacado de mi axila. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Luis, ¿por qué tienes esa expresión tímida? ¿Qué creías que iba a hacerte? 6. Lo siento, director. No sabía que me estabas tomando la temperatura. Acababa de despertarme y estaba un poco confundido. Javier estaba medio recostado en el sofá, frotándose las sienes con cansancio. Su ropa, por el forcejeo de antes, parecía un poco desordenada. Carraspeé y no me atreví a mirarlo directamente. Javier, con expresión fría, dijo y no volvió a hablar. Como un director cualificado, había aprendido desde pequeño a ocultar sus emociones, así que Javier, a los ojos de los demás, nunca se enfadaba. Pero yo sabía que ahora estaba enfadado. Era como la superficie del mar, tranquila y sin viento ni olas, pero en lo profundo, donde nadie podía ver, había una tormenta furiosa. Y en ese momento, Sonia, inoportunamente, seguía preguntándome por qué no habíamos ido a la empresa. Alcé la vista y miré a Javier, y como un ladrón respondí, anoche tuve fiebre, el director me cuidó, quizás está muy cansado y por eso no ha ido hoy. ¿Te cuidó toda la noche? Sí. Y además, lo he hecho enfadar. ¿Qué pasó? Pensé que intentaba besarme y lo empujé. Lo envié sin pensar. Sonia empezó a escribir como loca, y después de un rato finalmente envió un mensaje de voz. Quise convertirlo en texto, pero tembló la mano y lo abrí. Sonia gritó como un cerdo, ¿el director intentó besarte? Apagué el teléfono rápidamente y miré a Javier. Él seguía tumbado allí, con el teléfono al lado de su mano, como si estuviera enviando mensajes a alguien. Al oír el sonido de mi teléfono, dejó de escribir, levantó la mirada y me miró. Yo, temblando de miedo. Su expresión no cambió, solo me echó un vistazo y luego bajó la vista para seguir enviando mensajes, como si no hubiera oído nada. Estaba desesperado. ¿Qué significa esto?
¿Está enfadado o no lo ha oído? Dame una respuesta de una vez. Javier no hablaba y yo menos me atrevía, me encogí en el sofá como un perro en problemas. No sé quién le enviaba mensajes, uno tras otro, Javier escribía como si le salieran chispas de los dedos, como si yo fuera el único en sufrimiento en todo el mundo. Después de no sé cuánto tiempo, los mensajes de esa persona finalmente se detuvieron. Javier levantó la cabeza entonces, quizás por haber estado mucho tiempo con la cabeza baja, se notaba incómodo y se frotaba el cuello con la palma de la mano. Tragué saliva y lo miré desde un lado. ¿Conoces bien a Sonia? ¿Podía reconocer a Sonia con un grito tan desagradable? ¡Qué amor tan profundo! Bajé la mirada, solo somos amigos. ¿Solo amigos? Se rió sin motivo. ¿Solo amigos te envían mensajes desde anoche hasta esta mañana? Ni siquiera tú me envías mensajes a mí con tanta frecuencia. Se puso celoso por enviarle un par de mensajes. ¿Y en tan solo unos días ya le gusta tanto? A ella le encantaría que nos enviáramos mensajes todo el día. Molesto, torcí el labio y dije con franqueza, ¿estás celoso de Sonia? De verdad no tenemos nada, y es imposible que ella sienta algo por mí. No sé qué frase enfadó a Javier, pero se puesto aún más furioso, como si hablara con los dientes apretados. Sí, con esa cabeza de madera tuya, ¿quién iba a sentir algo por ti? Se levantó y tiró el termómetro sobre la mesa. ¿Ya has descansado lo suficiente en mi casa? Después de comer, vete a tu casa. Yo iba a hablar, pero Javier ya había entrado en el dormitorio. ¡Pum!, con un fuerte portazo. ¿Qué dije mal? Si ya me había explicado. ¿Estaba tan obsesionado con Sonia? 7. Parece que Javier estaba realmente enfadado. Llevaba una semana sin dejarme dormir en su casa. Para alguien como él, que le tiene tanto miedo a la oscuridad, siempre que yo estuviera libre me hacía quedarme en su casa. En estos 3 años de trabajo, había pasado más tiempo en su casa que en la mía. Quería reconciliarme con él, pero él actuaba con total normalidad, como si no estuviera enfadado, y yo no podía preguntarle sin motivo por qué, si no estaba enfadado, no me dejaba quedarme en su casa. Sería como buscar conversación. ¡Qué fastidio! Mientras preparaba el café, casi partía la cuchara por la mitad. Él había llamado a Sonia a su oficina durante media hora. Subido a una silla, miraba a través del cristal. Sonia gesticulaba sin parar, como si estuviera esforzándose al máximo. Y Javier, con las piernas cruzadas, tenía una expresión fría, arrogante, como si alguien le debiera dinero. ¿Incluso con la persona que le gusta es tan frío? ¿Cómo va a conquistar a alguien así? Mientras lo pensaba, al levantar la vista me encontré con la mirada de Javier. Me estremecí, perdí el equilibrio y me caí de la silla, casi me rompí el trasero. Un compañero que estaba al lado se rió. ¿Por qué no te regalan la silla? Así la usas solo para espiar al director. Le puse los ojos en blanco y me levanté tembloroso. Sonia acababa de salir en ese momento. Ella me miró, riendo sin saber por qué. Te llama para que entres. La miré con el ceño fruncido y entré. Javier, recostado en la silla, con los brazos cruzados, me miraba fríamente. Bajé la mano que estaba en el trasero y enderecé la espalda a la fuerza. ¿Te duele? Javier me echó un vistazo y preguntó con indiferencia. Negué con la cabeza y me acerqué a él, con este viento y lluvia, que es un poco de dolor. Si no puede ser normal, lárgate. Sí, puedo, respondí al instante. Al hablar tan rápido, me tiré del trasero. Hice un gesto de dolor y sin querer volví a poner la mano en el trasero. Javier se levantó y se acercó. Déjame ver. Lo miré sorprendido. ¿Quieres ver mi trasero? Al darse cuenta de lo inapropiado, Javier se detuvo, incómodo. Bueno, puedes ir al médico a que te vean. No me pasa nada, soy tu guardaespaldas estrella. Esta herida es como un cosquilleo. Javier me lanzó una mirada y una risa fría. Será mejor que sí. Sonreí. ¿Para qué me llamaba? Al hablar de lo importante, Javier carraspeó, un poco incómodo. Mi madre ha vuelto del extranjero. Me detuve, sin saber qué decir. La relación entre Javier y su madre es bastante complicada. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño. Cuando tenía 16 años, discutieron ferozmente por la custodia de su hermano menor, hasta el punto de llegar a un punto muerto. Al final, su padre ganó la discusión y se llevó a su hermano a su ciudad natal. Se suponía que cada uno se quedaría con uno,
pero después de que su hermano se fuera con su padre, su madre quiso llevarlo al extranjero. Pero para Javier, desde el principio hasta el final, ambos lo consideraron su segunda opción, y esto le causó un gran daño. Aunque después su madre intentó compensarlo, Javier decidió quedarse en el país. La razón por la que Javier le tiene miedo a la oscuridad también se remonta a sus 19 años. A los 19 años, sus padres solo se preocupaban por la custodia de su hermano, así que durante mucho tiempo Javier vivió solo. Fue durante ese tiempo que un asesino se escondió en su casa. Esa noche, cuando descubrió al asesino debajo de la cama, este intentó estrangularlo con una cuerda. Si no fuera porque el ruido alertó a un vecino, que saltó desde su balcón al de Javier con un bate de béisbol y sometió al asesino, quizás hoy Javier no sería la persona a la que debo proteger. O, si esa noche yo no hubiera entrado en su casa con un bate de béisbol, no habría sido contratado en la empresa nada más graduarme a los 22 años, convirtiéndome en su guardaespaldas estrella con un alto salario. ¿Es el destino? Quizás. Puede que esté destinado a protegerlo. Me mordí el labio. ¿Vas a verla? La verdad es que no quería que fuera, no me gusta verlo vulnerable. Pero si no fuera, no sería Javier. Él no expone sus emociones a los demás. Sí. Giró el cuello y asomó un poco la marca que escondía bajo el cuello de la camisa. Fruncí el ceño. Ha alquilado una finca, quiere que mi hermano y yo celebremos su cumpleaños con ella. Después de decirlo, me miró, y tras encontrarse con mi mirada, desvió la vista incómodo y se quedó mirando la mesa. Ya sabes, le tengo miedo a la oscuridad, y más aún a ir a un lugar desconocido. No quiero que sepan que le tengo miedo a la oscuridad. Así que, ¿puedes acompañarme? Al menos si estás tú, no mostraré emociones que no debo delante de ellos. Javier me miraba con sinceridad, como si estuviera desprendiéndose capa por capa de algo que había guardado en lo más profundo de su corazón. Parecía temer que me negara, y sus ojos, tranquilos como un estanque helado, se agitaron. De repente, recordé lo que me dijo Sonia ayer. Como estaba tan deprimido y enfadado por lo de Javier, busqué a Sonia. ¿Y por qué la busqué a ella? Quizás, porque ella siempre puede analizar las emociones que yo, metido en el asunto, no logro ver. Como siempre, me decía que yo estaba enamorado de Javier sin darme cuenta, pero ayer, inusualmente, no me defendí. Si de verdad estoy enamorado de él, seguro que él no siente lo mismo por mí. Luis, ¿no crees que el director depende mucho de ti? No sé cómo lo ves tú, pero nosotros siempre vemos a un Javier que no expresa ninguna emoción frente a nosotros, y solo frente a ti muestra muchos sentimientos. Como dices, le tiene miedo a la oscuridad, a los insectos, dices que cuando ve anime es muy otaku, pero ese director, definitivamente no lo vemos nosotras. Luis, el director es muy especial contigo. 8. Cuando Javier y yo llegamos a la finca, su madre todavía estaba de camino, recogiendo a su hermano. Cuando el dueño de la finca se lo dijo a Javier, él solo murmuró un ajá y siguió con su trabajo, como si no le importara dónde estaba su madre. Si hubiera sido a los 19 años, habría salido corriendo al balcón y se habría preguntado, triste, si solo se preocupaban por su hermano, porque lo primero que hacían al volver era ir a recoger a su hermano, mientras que a él solo le avisaban. A los 17 años, yo también me escondía en el balcón de mi casa para escuchar su historia en secreto, y luego le acariciaba la cabeza desde lejos. Me volví y miré la espalda de Javier, extendí la mano y le acaricié la cabeza desde lejos. Quizás en este momento también se sentiría un poco decepcionado. 9. No sé en qué momento me quedé dormido en la cama de Javier. Solo quería arreglar las sábanas que había preparado, pero no sé cómo, mientras lo hacía me acosté allí mirando cómo trabajaba Javier, y luego me quedé dormido. Cuando desperté, Javier estaba acostado a mi lado. Su flequillo estaba despeinado, un poco desordenado, obviamente había dormido un buen rato. Me giré para mirarlo, escuchando su respiración uniforme. En la habitación con cama grande solo había una manta, que estaba toda envuelta alrededor de mí. Javier solo había agarrado una esquina pequeña para taparse el vientre, parecía un poco patético. No pude evitar reír, y en ese momento, Javier abrió los ojos. Eran las 5, y con las cortinas cerradas, la habitación estaba algo oscura. Pero esa oscuridad no ocultaba nuestras emociones, el espacio era reducido, nuestra respiración y latidos se amplificaban, podía escuchar claramente su respiración cada vez más agitada y los latidos de mi corazón que ensordecían.
Las miradas se pegaban, aunque sabía que con apartar la vista se aliviaría la tensión del momento, pero ninguno de los dos lo hizo. Luis. Su voz estaba un poco ronca, esa emoción indescriptible estaba ahora cubierta por un velo, solo hacía falta que alguien extendiera la mano para romperlo. La nuez de Javier se movió, abrió la boca, pero no salió sonido. Mi corazón estaba en un hilo, al ver que no decía nada, me sentía impaciente. Yo. Hermano. ¿Hermano? Mi madre y yo te hemos estado esperando mucho rato, ¿estás despierto? El hilo que sostenía la marioneta se rompió de repente, Javier, como si le hubieran devuelto el alma, se incorporó de golpe. Aproveché que él se giraba hacia la puerta, maldije. Joder. ¿Llegáis justo ahora? Lleváis 3 horas esperando, ¿qué hacéis? Maldita sea, ¿qué significa interrumpir ahora? Javier también parecía molesto, ni siquiera se arregló la ropa y fue a abrir la puerta. Yo, tumbado en la cama, no sabía si moverme o no. Aunque el hermano de Javier, Joaquín, era un maleducado y consentido, le tenía bastante miedo a Javier. Al ver que Javier abría la puerta, se achicó, y cuando iba a hablar, me vio a mí en la cama. Yo le sonreí incómodo, con una inexplicable sensación de haber sido pillado infraganti. Joaquín me miró, luego miró a Javier, me señaló con el dedo y dijo con sorpresa, ¿cómo es que estás en la cama de mi hermano? Niño idiota, ¿se puede preguntar eso? Javier le quitó la mano que me señalaba, ¿dónde se duerme si no es en la cama? ¿No es tu guardaespaldas? ¿Cómo puede subirse a tu cama? Javier, ¿por qué un guardaespaldas no puede dormir en mi cama? ¿Acaso soy el rey? Joaquín se quedó callado, pero su mirada hacia mí todavía tenía un dejo de resentimiento. No le hice caso, solo quería seguir durmiendo en su cama hasta que volviera de cenar con su madre, pero casualmente me encontré con la mirada de Javier, que se volvía. Su mirada fría tenía un toque de ternura, ¿no tienes hambre? Ah. Dije aturdido. Pediré comida para llevar luego. No hace falta que pidas, ven a cenar conmigo. No me dio opción a negarme, y rodeando a Joaquín se fue primero. Joaquín, claramente disgustado, lo siguió preguntando, ¿por qué tenemos que llevarlo a él a cenar en familia? Se fueron muy rápido, no pude oír lo que respondió Javier. Vacilé un momento, pero cogí la chaqueta y salí corriendo tras ellos. 10. La última vez que vi a la madre de Javier fue cuando tenía 17 años. Acababa de mudarme al lado de su casa, y cada día en el balcón oía a su madre discutiendo con su padre, a veces incluso oía cómo su madre se desquitaba con Javier. Siempre eran las mismas frases, si no lo hubiera concebido a él, no se habría casado con su padre, y si no se hubiera casado con su padre, quizás habría sido muy feliz. Nunca oía a Javier responder, la mayoría de las veces era su madre gritando sola, hasta que su hermano lloraba llamando a mamá, entonces su madre desviaba la atención. Cada vez que su madre lo regañaba, Javier salía al balcón y le contaba todas sus penas a un muñeco colgado allí, y yo me sentaba en el balcón a escucharlo hablar con el muñeco. Al principio quería consolarlo, pero sentía que, si solo se lo contaba al muñeco, probablemente no quería que otros vieran sus sentimientos, así que nunca supo que todos esos años yo estaba tras el balcón. Si no fuera porque un asesino entró en su casa, probablemente nunca habría sabido que tenía un vecino como yo. Lo veía sentado junto a su madre, más incómodo que con un desconocido, extendí la mano, le di una palmadita en el hombro, él se sorprendió y su respiración se calmó inconscientemente. Este gesto también lo captó la madre de Javier, levanté la vista y ella me estaba mirando. Retiré la mano rápidamente, algo culpable, y ella solo sonrió con significado. Tú eres Luis, ¿verdad? Te recuerdo, cuando salvaste a nuestro Javier solo tenías 17 años, y en un abrir y cerrar de ojos ya tienes 25. Asentí con una sonrisa, han pasado 8 años. La madre de Javier asintió con significado, sí, han pasado 8 años. Javier tenía una expresión indiferente, como si no le importara lo que decíamos, en cambio, Joaquín fue el primero en sentir la tensión en la mesa. Carraspeó y cambió de tema, el mes que viene me voy a estudiar a Inglaterra, hermano, ¿me acompañas? Lo siento, no tengo tiempo. Javier ni siquiera alzó la vista, y siguió comiendo. ¿De verdad no tienes tiempo o es que no quieres verme? Al decir esto, los ojos de Joaquín ya estaban enrojecidos. Con la rodilla, empujé la pierna de Javier. Javier cortó un trozo pequeño de filete y se lo metió en la boca, sin decir nada.
La madre de Javier suspiró, la atmósfera se volvió más pesada, sé que siempre nos has guardado rencor, pero tu hermano sí te tiene en cuenta, todos los días de vacaciones quiere verte. Javier, sé que tu padre y yo te hemos fallado, pero al menos tu hermano no te ha hecho nada, ¿no es demasiado cruel que no le des tu contacto, no dejes que te vea? La mano que cortaba el filete tembló, el sonido del cuchillo contra el plato fue especialmente fuerte. Joaquín le dio un golpecito a su madre, con mirada preocupada hacia Javier, que casi se corta. Javier solo se quedó paralizado un momento, luego, con la misma expresión, dijo, de verdad no tengo tiempo, si no me creen pueden preguntarle a mi secretaria por mi agenda. Además, si no quisiera verlos a propósito, hoy no habría venido. Joaquín quiere verme, hoy ya me ha visto, dentro de un mes no habré cambiado mucho, no es necesario vernos otra vez. Por supuesto, continuó cortando el filete, si insisten en tacharme de cruel, también puede ser, como quieran, lo importante es que estén contentos. Van. La madre de Javier golpeó la mesa, los platos saltaron, yo, por reflejo, me levanté y me puse delante de Javier, protegiéndolo con el brazo. Javier, ¿tienes que ser así? Joaquín también se asustó, tomó la mano de su madre e intentó que se sentara. Su madre me miró, ¿por qué te pones delante de él? ¿Crees que le haría daño? Javier, con calma, se limpió la boca y entonces me apartó a un lado. Usted me pidió que viniera a cenar y he venido, también he explicado por qué no puedo ir el mes que viene, no creo haber hecho nada malo. Además, mi guardaespaldas me está protegiendo, no hace falta que le grite. Hermano, mamá no es eso, solo creemos que no somos tan, Joaquín vaciló, cercanos a ti como tu guardaespaldas. Somos familia, ¿por qué nos alejas cada vez más? Pero para mí, en estos 8 años, Luis se parece más a mi familia. Mi corazón se detuvo, tardé 3 segundos en reaccionar y asimilar sus palabras. Dice que soy familia. No pude evitar esbozar una sonrisa. Pero esta frase no alegraría a todos. La madre de Javier soltó una risa fría, con razón ya consideras a otro como familia, no debería haberles pedido que vinieran a celebrar mi cumpleaños, parece que hemos sido unos ilusos. Hermano, Joaquín intentó decir algo, pero su madre lo levantó del asiento. ¿A qué sigues llamándolo hermano? ¿Acaso te ha tratado como a un hermano? Hace tiempo que considera a otro como familia, ¿por qué te haces ilusiones? No se sabía para quién iba dirigida esta frase. Ella se dio la vuelta y se llevó a Joaquín, sin mirar a Javier ni una vez. ¡Pum! En el restaurante solo quedamos nosotros dos. Esta celebración de cumpleaños duró solo 10 minutos. Me giré hacia Javier, él también alzó la vista hacia mí, los músculos de sus cejas temblaban ligeramente. ¿Tú también crees que soy cruel? Preguntó. El Javier que no se deja afectar por nadie ni por nada no existe. Para mí, Javier es muy sensible, a menudo recuerda los comentarios de los empleados sobre él y, después de aguantar todo el día, me pregunta en casa, ¿de verdad soy tan frío como dicen? Extendí la mano y le acaricié la cabeza, no. Sé muy bien cómo consolar, cada vez que Javier me pregunta, me quedo paralizado, pienso mucho y no se me ocurren palabras de consuelo, al final respondo de manera sencilla. Pero Javier siempre me lo cuenta solo a mí. Si no estás a gusto aquí, te llevo a casa. Javier no se movió, se quedó sentado, envuelto en una capa invisible. Me senté a su lado en silencio, acompañándolo. Hoy se había arreglado con esmero, todo el cabello hacia atrás, lo que hacía su rostro más marcado. Luis. Me llamó. Dime. ¿A veces se te nublan los recuerdos del pasado? Reflexioné y asentí, sí, a veces los recuerdos muy lejanos no logro recordarlos. Él sonrió. El 13 de agosto de 2017, en el momento en que estuve a punto de morir, vi a una persona. Todo a su alrededor se calmó, como si, siguiendo sus palabras, se dibujara la escena. Ese recuerdo para mí es algo que siempre he rechazado, así que hasta ahora no logro recordar qué detalle me hizo descubrir que había alguien debajo de la cama, ni cómo luché con él, cómo me sujetó con la cuerda impidiéndome respirar. Solo recuerdo que, cada vez que pienso en este recuerdo, solo te recuerdo a ti. En ese momento solo llevabas pijama, el cabello despeinado como un loco. Al decir esto, no pudo evitar reír. Pero Luis, tanto en ese momento como en el tiempo que siguió, tú has sido muy importante para mí. Mi corazón latía aceleradamente, zumbándome como un timbre. Luis, los demás me dan igual, pero tú,
¿puedes quedarte a mi lado para siempre? 11. ¿Te has mudado a casa de Javier? En la cafetería, la voz de Sonia retumbó en el cielo. Casi me escondí debajo de la mesa del susto. ¿Puedes hablar más bajo? Sonia se tapó la boca, los ojos todavía muy abiertos. No, pero ¿no fuiste solo a celebrar el cumpleaños de su madre? ¿Cómo te has mudado tan rápido? Suspiré y negué con la cabeza. Ojalá fuera así de fácil. ¿Qué quieres decir? Con el ceño fruncido, dije, ayer me dijo que yo era muy importante para él, me preguntó si podía quedarme a su lado para siempre. No sabes, en ese momento mi corazón casi se sale del pecho, pensé que lo siguiente sería declarárseme. Pero después de que yo asintiera, no dijo nada más y se fue a casa. Estuve toda la noche pensando y no lograba entender qué quería decir. Y luego esta mañana me llamó y me dijo que a partir de hoy me mudara a su casa. Sonia se encogió de hombros. Eso es una declaración, ¿no? Me desplomé sobre la mesa, con la cabeza a punto de estallar. ¿Qué declaración? Seguimos igual que antes. Además, antes también me quedaba a dormir en su casa, no me trata de manera especial. Y no ha dicho que le guste, y si todo esto son ilusiones mías y él solo me ve como un buen amigo. Pues ve y pregúntale. ¿Tienes que esperar a que Javier lo deje claro? ¿Tienes oídos pero no boca? Si te gusta, díselo. Sonia estaba desesperada. ¿Y después? ¿Y si no siente lo mismo? ¿Y qué si no? ¿Qué pierdes? Además, seas o no su guardaespaldas, si te declaras ya no serás solo su guardaespaldas. De repente se acercó y dijo seria, confía en el radar de esta chica friki, si puedo entender la mirada de tu armario cerrado, no me equivocaré con el director. Estoy segura de que él también siente algo por ti. En ese momento, llegó un mensaje de voz de Javier. Vacilé y, delante de Sonia, lo abrí. Sonia se acercó como un perro. ¿Te dije que fueras a casa a recoger tus cosas y te fuiste a citar con Sonia? ¿Sonia? Instintivamente miré a mi alrededor, como si viera un fantasma, y luego miré hacia la entrada. Sonia, inoportunamente, comentó, creo que está celoso. No estoy tan seguro, creo que está enfadado. Sonia se estremeció, ¿así se pone cuando está enfadado? Poco común, ¿verdad? Yo lo veo a diario. Habla. Cada vez que hablaba con Sonia no sentía que hubiera pasado mucho tiempo, pero al mirarla ahora me di cuenta de que, sin darnos cuenta, habíamos estado una hora en la cafetería. La casa de Javier estaba a solo 10 minutos de la tienda, incluso gateando habría llegado, ya era hora de salir del trabajo, no era de extrañar que Javier me hubiera pillado. Javier me miraba, su tono de voz cargado de hielo. Inoportunamente, pensé, si realmente nos gustamos, ¿seré de los que temen a su mujer? Javier, exasperado, ¿otra vez en las nubes? No respondí, porque ya estaba imaginando nuestra boda. ¿Quién sería activo y quién pasivo? Sonia me dio un codazo, guárdate esa sonrisa lasciva. Me sequé la baba. Javier, con el rostro tenso, ya no quería preguntar más, a casa. Ah. No lo repetiré. Vale. Qué mal genio. Me reí detrás de él. Sonia me dio otro codazo, haciéndome una seña, como recordándome lo que me había dicho antes. 12. Javier enfadado es muy difícil de manejar. Sonia me preguntaba casi cada hora si me había declarado, y yo, sentado en el sofá, respondía con resignación, todavía no me hace caso. Al rato, Sonia me envió un texto largo, ya he escrito sobre ustedes dos casados, ¿puedes apresurar un poco las cosas? Leyendo el texto, sonreí, reescríbelo. ¿Por qué? Yo seré el activo. ¿Qué es ser activo? Una voz fría sonó detrás de mí, asustado, tiré el teléfono a la cama y miré aterrado a Javier detrás de mí. Javier acababa de ducharse, se secaba el cabello, solo debía haber leído lo último, con expresión confundida. ¿Ni siquiera sabe qué es ser activo? Mis ojos se movieron, inventé una excusa, es, ser el jefe. Javier me miró y dijo con frialdad, ¿y tú qué jefe quieres ser? Sonreí incómodo, bromeaba, usted es el jefe, usted es el jefe. Javier frunció el ceño, de repente se enfadó de nuevo, se dio la vuelta y se sentó a mi lado. Me sorprendí y me senté también. Javier se sentó sin decir nada, sin usar el teléfono, yo no me atrevía a usarlo tampoco, sentado a su lado como en ascuas. Y así estuvimos sentados media hora. Finalmente,
Javier no pudo soportarlo. ¿No tienes nada que decirme? Ah, Sonia y yo realmente no tenemos nada, ella no siente nada por mí, yo no siento nada por ella. No me refiero a eso. Javier, al límite, me interrumpió. Mis ojos se movieron, entonces. Yo, Javier, furioso, ¿no quieres saber por qué te pedí que te mudaras a mi casa? ¿Por qué? El ambiente de repente se volvió silencioso. Aunque soy lento, en ese momento tuve un fuerte presentimiento de que lo que Javier iba a decir era lo que más había querido oír en todos estos días. Él dijo con calma, Luis, pensé que lo que dije esa noche ya lo habías entendido. Miré a Javier a los ojos. ¿Es que si no te digo que me gustas, nunca darás el primer paso? No. No es eso. Entonces lo diré de nuevo. Se acercó un poco, Luis, me gustas, quiero que vivas en mi casa para siempre, quiero que me acompañes para siempre. No me importa si mi madre o mi hermano se preocupan por mí, pero me importas tú. Eres mucho más importante de lo que dije esa noche, ¿ahora lo entiendes? Estaba tan sorprendido que no podía hablar. Aunque ya esperaba estas palabras, al oírlas de su boca, todavía me parecía increíble. ¿Cuándo empezaste a gustarme? ¿No te gustaba Sonia antes? Fue el día del cumpleaños de tu madre o, como dice Sonia, que siempre te he gustado pero no te habías dado cuenta. Respiré hondo y escuché a Javier decir, hace 8 años ya sabía que me gustabas. ¿Hace 8 años? ¿Desde que lo salvé? Mi corazón casi dejó de latir, antes de que él hablara, más y más conjeturas se entretejían en mi mente. Sí. Después de que te fueras de Shanghái, te esperé todo el tiempo. Esperé a que cumplieras la mayoría de edad, a que te graduaras, y luego, el día de tu graduación, te traje de vuelta a mi lado. Un poco confundido, pregunté, ¿entonces por qué me dijiste que te gustaba Sonia? Al oír esto, la expresión de Javier se volvió incómoda. Pregunté tentativamente, ¿no estarías imitando esas series de televisión, diciendo que te gusta otra para darme celos? Javier tosió ligeramente y desvió la mirada, pero funcionó, ¿no? ¿Vas a negar que ahora yo te gusto? Me reí, exasperado, hermano, si no hubieras dicho que te gustaba Sonia, yo ya me habría declarado. Ah. Javier asintió, con una sonrisa en los labios. Mirándolo, de repente me sentí eufórico. ¿Entonces ahora estamos juntos? Bajé la cabeza para mirar sus ojos, Javier giró la cabeza hacia el otro lado, mordiéndose el labio para contener la risa. Obviamente no pudo aguantar mucho, después de 2 segundos en silencio, la habitación se llenó de risas tontas de ambos. Sin una razón específica, pero no podía evitar reír. Cuando me reía a carcajadas, con la mano en el estómago, de repente recordé algo. Me incorporé de golpe, un momento. ¿Qué? Lo miré detenidamente, ¿cómo se te ocurrió esa estrategia de fingir desinterés y despistar? No es propio de ti. Javier sonrió incómodo y cambió de tema, ¿no vas a ducharte? ¿Te lo enseñó Sonia? Javier no lo negó. Negué la cabeza, exasperado, ¿y ella juega para los 2 lados? ¿Está tramando algo? Javier levantó una ceja, ¿qué? Ella no solo te enseñó a conquistarme a mí, sino que también me estaba aconsejando a mí. Esta tarde en la cafetería, me estaba resolviendo dudas sobre nuestra relación. Javier dijo como si no le sorprendiera. Al terminar este tema, los dos volvimos a un silencio incómodo. Probablemente ninguno se había adaptado a la nueva forma de relacionarse, los dos sentados, nerviosos. Sin querer, apreté las manos. Ahora éramos pareja, ¿qué debería ser una pareja? Bueno, ¿nos besamos? Javier me miró sorprendido. Mi corazón latía desbocado, ¿no es eso lo que hacen las parejas? Sí, sí. El ambiente era incómodo y vergonzoso. Yo, sí. Javier, tienes razón. Asentí, sí. ¿A qué viene este sí? ¿Me dejas besarte o no? Entonces, lo miré de reojo. Javier guardó silencio 3 segundos y dijo sin motivo, ¿no te vas a duchar? ¿Para qué hace falta ducharse para un beso? Estaba desesperado. Cerré los ojos, me levanté, voy a ducharme. 13. Sin duda, me duché a la velocidad más rápida de mi vida. Entré, me enjuagué y salí corriendo. Javier seguía recostado en el sofá, al volverse y verme, se quedó paralizado. Ya me he duchado.
Javier no preguntó por qué me había duchado tan rápido, porque su mirada se desvió rápidamente 3 segundos después de posarse en mi cuerpo. No llevaba camiseta, y era a propósito. Me senté a su lado, la brisa fría que entraba por la ventana me erizó la piel. ¿Ya está?, pregunté. Nuestros hombros estaban muy cerca, podía oír su respiración, sentir su cuerpo moverse al respirar y su hombro derecho ya rígido. Javier, que siempre hace todo con soltura, por primera vez torpemente me dijo, no lo he intentado antes. Contuve la risa, no es difícil. Al oír esto, él me miró, ya no con la torpeza de antes, sino, intensamente. Supe, con certeza, que quería besarlo. La tensión estalló en un instante, casi con una comprensión tácita, uno agarró la nuca del otro y el otro abrazó la cintura, y luego, como si lo hubiéramos practicado 1000 veces, con gran habilidad. Hasta que pasamos del sofá al dormitorio, la noche no vio el amanecer. A las 3 de la madrugada, Javier dormía profundamente a mi lado. No sé cuánto tiempo llevaba mirándolo, la felicidad llenaba toda la habitación, y de repente pensé, qué maravilloso sería si pudiéramos seguir así siempre. Besé sus ojos, sus labios, su cuello, y cuando estaba desabrochando los botones de su pijama, me interrumpió el sonido de una notificación de WhatsApp. Fruncí el ceño. Cogí su teléfono y vi un mensaje de Sonia. ¿Por qué no respondes? ¿Qué estáis haciendo los dos? Yo, si ya lo sabes, ¿por qué molestas? Sonia, Dios mío. ¿Tan rápido? Pensé que tardarías mucho más. ¿Ahora puedo escribir sobre ustedes libremente, director? Me sorprendió, ¿cómo me llamas? Sonia tardó un minuto en responder, luego apareció escribiendo, ¿eres Javier? ¿Estás borracha? Hace un momento pensaba que estaba hablando con una idiota, pero de repente me di cuenta de que el teléfono no tenía funda. Miré hacia atrás bruscamente. Mi teléfono estaba en el suelo. Entonces, ¿el que tenía en la mano era? No. Algo no cuadraba. Revisé rápidamente el historial de chat hacia arriba, Sonia le hablaba a Javier casi todos los días. Ayer le dijo a Javier, Luis planea declararse. El día del cumpleaños de la madre de Javier, declárate, Luis ha admitido que le gustas. Temblando, seguí desplazándome hacia arriba, hasta cuando Javier acababa de agregar a Sonia. Las novelas de Sonia ya habían sido descubiertas por Javier antes de que yo las encontrara. Y Javier no se enfadó, sino que le preguntó a Sonia si de verdad, como en las novelas, podría conquistar a Luis. Sorprendido, abrí la novela, fingir desinterés, despistar, era exactamente igual a Javier el mes pasado. Así que todo este mes, ¿Sonia había estado ayudando a Javier? Desplacé rápidamente hacia abajo, un día después, Javier le envió un mensaje a Sonia, lo intenté, no reaccionó. Sonia, no te desanimes, confía en mí, Luis definitivamente siente algo por ti. Javier, no lo noto. Sonia, déjamelo a mí, me infiltraré en campo enemigo, y cuando vuelva de mi misión de espía, te traeré una respuesta. Y luego. Sonia le reportaba a Javier cada día lo que yo decía. Tumbado en la cama, estaba paralizado. Así que, de principio a fin, no fue que Sonia y yo enderezamos a Javier, sino que los dos me tendieron una trampa. A mi lado, de repente, alguien se movió y me quitó el teléfono de las manos. Lo miré y vi culpabilidad en sus ojos. ¿Vas a explicarlo? Javier respiró hondo y dijo, cuando te graduaste y volviste a Shanghái para entrar en la empresa, estaba muy contento, porque sabía que a partir de entonces podría verte todos los días, y no tener que depender de los recuerdos para extrañar, pero sabía que mi gusto por ti era diferente al de los demás, para mí era más difícil conseguir que te gustara, así que en ese momento solo pensé, con que estuvieras a mi lado era suficiente, estos sentimientos, si no los expresaba, también estaba bien. Con que fuéramos más cercanos que los demás, era suficiente. Javier hizo una pausa, sus labios formando una línea seria, pero el hombre es ambicioso, eres guapo, a muchas chicas de la empresa les gustas, casi siempre escucho lo incómodo que es cuando alguna chica se te declara. Empecé a tener miedo, temía que alguien rompiera la distancia entre nosotros. Eso no podía ser, esperé 4 años para tenerte a mi lado, no quería que te fueras. Justo cuando estaba en medio de estos pensamientos, Sonia se olvidó de excluirme al publicar una historia de fans en su estado. No pude evitar hacer clic, y al ver el libro sobre nosotros, mi primera sensación no fue enfado, sino, como un vino guardado mucho tiempo al que de repente le abren una rendija, el aroma acumulado estalló. Supe que si no lo bebía ya,
no lo probaría en su mejor momento, que si no me apresuraba, quizás en el futuro sería muy difícil tener otra oportunidad de decírtelo, no quería esperar más. Después de eso, fue como ves en el historial de chat, Sonia me ayudó a conquistarte. Javier terminó de hablar, lo miré y sus ojos se enrojecieron cada vez más. Si no lo puedes aceptar, no tienes que tener en cuenta mis sentimientos, sé que te engañé. Antes de que terminara, lo interrumpí. Mis labios suaves aplastaron sus palabras, extendí la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. No estoy nada enfadado. En la penumbra, sus ojos oscuros se agitaron. Me siento afortunado. ¿Afortunado de qué? Afortunado de que no nos hayamos perdido durante tanto tiempo. Si pudiera volver atrás, desearía que nos amáramos desde los 19 años. En esos 8 años sin expresarlo, debiste sufrir mucho. Lo siento, fui demasiado lento. Nos abrazamos para dormir, tocando la distancia más cercana del otro, como si quisiéramos compensar con locura esos 8 años. Javier no se contuvo en absoluto. Cuando el cielo empezaba a clarear, Javier me preguntó de repente por qué me arriesgué tanto para salvar a un desconocido aquella vez. ¿No lo dudaste? Sí, cualquier persona normal teme a la muerte. Así que mi primera reacción fue que la mayor ayuda que podía hacer era llamar a la policía. Esa noche, escondido en el balcón, llamé a la policía por él, no planeaba luchar con un asesino. ¿Hasta qué? Hasta que te oí gritar socorro. En ese momento, mi alma pareció desprenderse, de repente tuve la fuerte premonición de que si no te salvaba ahora, morirías. Lo supe, no quería que murieras, así que entré. Y en ese momento, al borde de la muerte, vi la redención.